Las campanas de la iglesia de San Miguel Arcángel repicaban con fuerza aquella mañana de domingo. El cielo estaba despejado y el aire fresco corría por las calles empedradas del centro. Las familias caminaban en silencio hacia la misa mayor. Mujeres con rebozos de colores, hombres con sombreros gastados, niños que corrían entre los puestos de flores. Dentro del templo, el incienso perfumaba el ambiente y el murmullo de oraciones llenaba cada rincón. Todo parecía en orden, hasta que un estruendo rompió la calma. La puerta principal se abrió de golpe y un hombre tambaleante irrumpió en la nave central. Era Ramiro Hernández, conocido por todos en el pueblo. Su camisa estaba desabrochada, los ojos enrojecidos y el aliento cargado de tequila. Caminaba dando traspiés, riéndose a carcajadas como si se tratara de una fiesta. «¡Miren nada más!», gritó con voz ronca. «Aquí está el Dios que dicen que hace milagros». Los fieles voltearon con asombro, algunos con miedo, otros con indignación. Las mujeres se persignaban, los ancianos movían la cabeza en desaprobación. Ramiro, sin importarle, siguió avanzando hasta el frente, ignorando las miradas que lo atravesaban como cuchillos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás historias que tocan el corazón y te harán reflexionar. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de ellas. Ramiro, ajeno a toda reverencia, se inclinó hacia el altar con una mueca burlona. El padre Esteban, un sacerdote de voz serena y semblante firme, interrumpió su homilía con gesto de sorpresa. «Hijo, por favor, guarda respeto en la casa del Señor», dijo con calma. Pero Ramiro soltó una carcajada que resonó en las paredes de cantera. «¿Respeto? ¿A quién? A este Cristo que no hace nada por nadie». Apuntó con el dedo hacia la imagen del crucificado, iluminada por velas. Un murmullo de desaprobación se extendió entre los asistentes. Algunos hombres se levantaron de las bancas, dispuestos a sacarlo por la fuerza. Una anciana exclamó: «¡Blasfemo! Vete de aquí antes de que caiga un rayo». Ramiro no se inmutó. Avanzó tambaleando hasta casi tocar el altar. El olor a cera derretida, mezclado con el perfume del incienso, le resultaba sofocante, pero no retrocedió. Se sostuvo de una columna y levantó la voz con tono desafiante. «Si de verdad existes, hazme algo ahora mismo. Quiero verte, Jesús». El silencio que siguió fue tan denso que hasta los niños dejaron de moverse. El padre Esteban extendió la mano hacia él. «No sabes lo que dices, hijo. Tus palabras hieren no a Dios, sino a tu propio corazón». Ramiro apretó los puños, sintiendo que la ira lo dominaba. Desde el fondo una voz masculina gritó: «¡Sáquenlo, no podemos permitir esta ofensa!». Pero Ramiro se adelantó antes de que alguien lo tocara. Con brusquedad, empujó una mesa con flores que cayó al suelo, regando pétalos blancos por el piso de piedra. Luego, con una risa amarga, miró directamente al crucifijo. «Vamos, muéstrate. ¿O es que no eres más que madera pintada?». Un murmullo de horror se extendió entre los presentes. Doña Carmen, una mujer de cabello canoso y rostro arrugado por la vida, se llevó las manos al rostro. Era la madre de Ramiro, quien desde el fondo observaba con lágrimas en los ojos. La tensión dentro del templo era insoportable. Nadie se atrevía a dar un paso más, ni siquiera los hombres que habían intentado levantarse. El eco de las palabras de Ramiro quedó suspendido en el aire, como si hasta las paredes se negaran a responder. El padre Esteban cerró los ojos un instante, orando en silencio, mientras el pueblo entero contenía la respiración. Y Ramiro, con la soberbia encendida en su mirada, esperaba un desafío que estaba a punto de marcar su vida para siempre. El eco de aquella blasfemia aún resonaba en la mente de los habitantes de San Miguel. Sin embargo, para entender por qué Ramiro había llegado a ese punto, era necesario mirar más atrás, hacia la historia de su vida. Ramiro Hernández había nacido y crecido en aquel mismo pueblo de calles empedradas, donde todos se conocían y los secretos rara vez duraban más de un día. Desde pequeño había cargado con una sombra pesada,
la de su padre, don Salvador, hombre trabajador pero esclavo del alcohol. Don Salvador murió joven, víctima de cirrosis. Ramiro, con apenas 15 años, juró frente a la tumba que jamás repetiría el mismo destino, pero el dolor de la pérdida y el vacío que dejó en casa lo fueron empujando poco a poco a la misma senda. Lo que comenzó con una cerveza en las fiestas patronales se convirtió en tequila diario en las cantinas del barrio. Solo una para calmar el cansancio, decía al principio. Después, ya no necesitaba pretextos. Su madre, doña Carmen, era una mujer sencilla, de manos encallecidas por lavar ropa ajena y corazón lleno de fe. Todos los días acudía a la parroquia, encendía veladoras y pedía por su hijo. «Virgencita, no me lo dejes perder», murmuraba de rodillas. En contraste, Ramiro se alejaba más y más de esa fe. Para él, Dios era un silencio cruel que nunca había respondido sus súplicas. Si Dios existiera, no hubiera dejado que mi padre se muriera como un perro, le gritó una vez a su madre, cuando ella intentó convencerlo de acompañarla a misa. En su mundo, la única compañía fiel eran sus amigos de parranda. En las cantinas de San Miguel, el ambiente siempre estaba cargado de risas escandalosas, humo de cigarro y música de mariachi en vivo. Allí se reunía con hombres como el Chato y Memo, quienes competían a ver quién resistía más tequila sin caer bajo la mesa. Esa vida de excesos le daba una sensación falsa de pertenencia, pero al día siguiente lo dejaba con resaca, deudas y un rencor aún más profundo hacia la vida. El pueblo, en contraste, vivía su religiosidad con fervor. Durante las fiestas de San Miguel Arcángel, las procesiones llenaban las calles con tambores, cohetes y estandartes de colores. Familias enteras vestían de gala para llevar flores a la iglesia. Era un lugar donde la fe no era solo una creencia, sino parte de la identidad. Y justamente por eso, la actitud de Ramiro resultaba tan ofensiva. Mientras otros agradecían cada pequeño milagro, él blasfemaba contra todo. Pero no todo en su vida era ruido y fiesta. A veces, cuando la borrachera se disipaba, miraba sus manos ásperas de albañil y sentía un vacío insoportable. Había trabajado en decenas de construcciones, casas coloniales, hoteles para turistas, plazas pequeñas, siempre con la esperanza de juntar dinero suficiente para algo más grande. Pero el alcohol consumía cualquier intento de ahorro. En las noches de soledad, cuando las luces del centro se apagaban y solo quedaba el eco de las campanas lejanas, Ramiro recordaba a su padre tosiendo sangre en la cama, pidiéndole que no siguiera el mismo camino. Y sin embargo, cada vez que la memoria lo atormentaba, buscaba refugio en la botella. Doña Carmen nunca se rindió. Una y otra vez lo enfrentaba con palabras cargadas de amor y dolor. «Hijo, todavía puedes cambiar. No estás perdido», le decía con lágrimas en los ojos. Él respondía con dureza, escondiendo la culpa que lo corroía. «Déjame en paz, mamá. Tu Dios nunca hizo nada por nosotros». Ese resentimiento se había convertido en un muro impenetrable. Para Ramiro, la fe de su madre era una ilusión ingenua, una esperanza que no había salvado a su padre ni mejorado su vida. Lo único real era el trabajo, la cantina, y la amarga certeza de que estaba condenado a repetir la historia familiar. Lo que nadie imaginaba era que su desafío frente al altar no era solo una borrachera más, sino el inicio de algo que cambiaría para siempre la percepción del pueblo y el rumbo de su propia existencia. La tensión dentro de la iglesia crecía como un fuego invisible. El aire, impregnado de incienso, parecía volverse más espeso a cada palabra que Ramiro pronunciaba. Los feligreses contenían la respiración, incapaces de comprender cómo un hombre del mismo pueblo, hijo de una mujer tan devota como doña Carmen, se atrevía a alzar la voz contra lo más sagrado. Ramiro, tambaleándose, subió 2 escalones del altar. El mármol frío bajo sus botas resonó con un eco que hizo estremecer a los presentes. Con una mueca insolente, levantó la mano hacia la imagen del Cristo crucificado. «¿Este es el Dios que tanto veneran?», preguntó con sarcasmo. «¿Este es el que dicen que escucha sus rezos?
El padre Esteban, con la mirada firme y la voz grave, intentó acercarse. «Ramiro, bájate de ahí. Esto no es un juego. Estás ofendiendo a toda una comunidad, pero sobre todo estás hiriendo tu propia alma». Ramiro se giró hacia él con una risa amarga. «¿Mi alma? ¿Y de qué me sirvió tener fe cuando mi padre se moría escupiendo sangre? ¿Dónde estaba tu Dios entonces?» Un murmullo recorrió la iglesia como un viento helado. Algunas mujeres sollozaban en silencio, otras lo miraban con un rencor que quemaba. Desde el fondo, un hombre de sombrero grande gritó: «¡Sáquenlo ya! ¡Es un borracho sin remedio!». El sacerdote levantó la mano pidiendo calma, pero Ramiro ya estaba fuera de sí. Dio un paso más, y con torpeza golpeó con el brazo un candelabro que cayó al suelo, apagando la llama de varias velas. El estrépito metálico resonó en el templo, provocando que los niños se abrazaran a sus madres. «¿Ven?», dijo él extendiendo los brazos. «Nada pasa. Si este Cristo tuviera poder, me fulminaría ahora mismo». Doña Carmen, desde una de las bancas, sollozaba con desesperación. «Ramiro, hijo, por favor, ya basta. No sigas hablando así». Él volteó hacia ella, y por un instante su mirada vaciló. Había dolor en aquellos ojos arrugados, una súplica que perforaba su coraza, pero el orgullo fue más fuerte. «No, madre», replicó con voz dura, «tú perdiste la vida rezando y yo no pienso perder la mía igual». Algunos hombres dieron un paso adelante, decididos a sujetarlo. El padre Esteban se interpuso. «¡Alto!», ordenó. «Nadie lo toque. Este no es un pleito de fuerza». Ramiro apretó los dientes, sintiendo la presión de todos los ojos clavados en él. El silencio se volvió insoportable, como si el templo mismo lo estuviera juzgando. Levantó el puño hacia el crucifijo y gritó con todas sus fuerzas: «Si de verdad existes, demuéstramelo. Baja de esa cruz y hazme callar». Las palabras quedaron suspendidas, pesadas como plomo. Nadie se movió, ni siquiera el sacerdote. El murmullo cesó, y lo único que se escuchaba era el golpeteo del viento contra las puertas de madera. Ramiro respiraba agitado, con el rostro enrojecido por el alcohol y la rabia. En su interior, una mezcla extraña de desafío y miedo comenzaba a asomarse. Parte de él esperaba que algo sucediera, que un trueno partiera el cielo o que el Cristo cobrara vida. Pero nada ocurrió. Solo ese silencio insoportable que parecía burlarse de su atrevimiento. «¿Ven?», repitió con una sonrisa torcida. «Aquí no pasa nada». El padre Esteban lo miraba con compasión, no con enojo. «Lo que buscas no está en un milagro que caiga del cielo, Ramiro. Está en ti, en lo que niegas». Pero esas palabras fueron como agua en piedra. Ramiro bufó y dio un manotazo a una mesa de flores frente al altar. Los lirios blancos cayeron al suelo, desparramándose entre los bancos. Algunos feligreses se levantaron indignados, pero ninguno se atrevió a tocarlo. Doña Carmen, entre lágrimas, solo pudo susurrar: «Señor, ten piedad de mi hijo». Ramiro, respirando con dificultad, se quedó de pie frente al altar, el corazón latiendo con furia. No lo sabía aún, pero aquella noche sus palabras tendrían un eco que lo seguiría hasta lo más profundo de su ser. El eco del desafío de Ramiro aún vibraba en las paredes de la iglesia. El silencio era tan espeso que podía sentirse en la piel, como si hasta el aire se negara a moverse. Ramiro permanecía frente al altar, con el pecho agitado y el rostro enrojecido por la mezcla de alcohol y rabia. Su mirada fija en el Cristo crucificado era un grito de soberbia, pero dentro de él algo empezaba a quebrarse. De repente, un dolor punzante lo atravesó en el centro del pecho. Jadeó, llevándose la mano al corazón como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. Los feligreses soltaron exclamaciones ahogadas. Algunos pensaron que se estaba muriendo. «Es un castigo divino», susurró una mujer desde la banca lateral. El padre Esteban dio un paso adelante, preocupado, pero se detuvo al ver la expresión de Ramiro. Sus ojos, antes cargados de desafío, ahora estaban abiertos de par en par, llenos de asombro.
Frente a él, la figura del Cristo crucificado parecía cobrar vida. No fue un movimiento brusco ni un espectáculo visible para todos. Era algo que solo él percibía. La luz de las velas se intensificó, las sombras se desvanecieron y de pronto, allí, de pie frente a él, estaba un hombre. No era una aparición grandiosa ni rodeada de rayos. Era alguien sencillo, túnica clara, rostro sereno, barba corta y unos ojos que parecían atravesar hasta lo más profundo del alma. Ramiro sintió cómo se le helaba la sangre y al mismo tiempo un calor extraño le recorría el cuerpo. «Ramiro», dijo aquella voz, suave pero firme, como un susurro que resonaba dentro de él. «¿Por qué me persigues en tu propio corazón?» Ramiro parpadeó, tratando de convencerse de que era una alucinación provocada por el alcohol. Sin embargo, la sensación era demasiado real. Sentía el suelo frío bajo sus rodillas, el sudor corriendo por su frente y esa mirada que lo envolvía todo. «¿Quién eres?», balbuceó con voz temblorosa. El hombre no necesitó responder. Ramiro lo sabía, lo reconocía de manera inexplicable. Era Jesús. No como en los cuadros que había visto en la iglesia, no como las estampas brillantes que su madre guardaba en su Biblia, sino alguien vivo, cercano, con un rostro humano que reflejaba ternura y a la vez una autoridad imposible de desafiar. «Yo estuve contigo en cada momento de tu dolor», continuó la voz. «Cuando tu padre se fue, cuando la rabia te consumía, yo estaba ahí. Pero cerraste los ojos y no quisiste verme». Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Ramiro bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. El orgullo que lo había hecho gritar segundos antes ahora se desmoronaba como arena. «No», susurró con la voz quebrada. «No puede ser. Estoy borracho, estoy loco». La figura se inclinó levemente hacia él. «No necesitas estar limpio para que yo te vea. Yo te conozco tal como eres». Un sollozo se escapó de la garganta de Ramiro. Las lágrimas, que durante años se había negado a derramar, comenzaron a rodar por sus mejillas. Alrededor, la gente solo veía a un hombre borracho llorando en el suelo, pero dentro de él estaba ocurriendo algo que nadie más podía percibir. «¿Por qué a mí?», preguntó Ramiro, entre sollozos. «Yo no merezco nada, porque incluso el corazón más endurecido puede volver a latir con amor», respondió la voz. Ramiro cerró los ojos con fuerza, temblando, sintiendo cómo esa presencia lo envolvía en una paz desconocida. Era como si un peso insoportable se despegara de su pecho. Cuando abrió los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. Solo quedaba el crucifijo en el altar, inmóvil, iluminado por las velas. Ramiro respiraba entrecortado, sin entender si había sido un sueño, una visión o la realidad misma. Lo único que sabía era que esa mirada no se borraría jamás de su memoria. Y, aunque intentara negarlo, algo dentro de él ya había comenzado a cambiar. Ramiro permanecía de rodillas, con el pecho agitado y los ojos húmedos, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. La presencia que lo había envuelto segundos antes se había desvanecido como un soplo de viento, dejándole una mezcla insoportable de alivio y miedo. Miró a su alrededor y notó que todos lo observaban con desconfianza. Para ellos, solo era un borracho desplomado llorando incoherencias frente al altar. «Ya sáquenlo, padre», gritó un hombre desde las bancas. «Está armando un escándalo». El padre Esteban, sin embargo, levantó la mano para pedir calma. Se acercó un poco a Ramiro y le dijo con voz baja, lo suficientemente clara para que él la escuchara: «Hijo, no temas, nadie aquí te odia. Levántate y regresa a tu casa». Pero Ramiro, todavía tembloroso, lo apartó con un gesto brusco. «No me toques», balbuceó. Yo vi algo». Los murmullos crecieron entre los feligreses. Algunos se miraban entre sí con incredulidad, otros murmuraban que estaba poseído, que necesitaba exorcismo. El calor dentro del templo parecía asfixiante. Ramiro, sintiéndose atrapado, se incorporó tambaleando. Con las manos sudorosas,
Avanzó hacia la salida sin mirar a nadie. A cada paso sentía que lo perseguían las miradas y los susurros. Su madre, llorando, extendió la mano hacia él. «Ramiro, hijo, espera». Pero él no la escuchó. Salió corriendo de la iglesia, tropezando con los escalones de piedra, hasta perderse en las calles empedradas del centro. El aire fresco de la tarde le golpeó el rostro, pero en lugar de tranquilizarlo, lo hizo sentir más confundido. Caminó sin rumbo, con el corazón aún latiendo con violencia. En su mente resonaban las palabras de esa voz que había escuchado. «¿Por qué me persigues en tu propio corazón?» «No», murmuró entre dientes. «No puede ser real. Es el tequila, nada más. Estoy alucinando». Entró a un callejón oscuro y se dejó caer contra una pared. El olor a humedad y tierra mojada lo rodeaba, mezclado con el eco distante de las campanas que aún resonaban en el pueblo. Se cubrió el rostro con las manos, tratando de convencerse de que todo había sido producto de su estado. «Estoy borracho», se repetía. «Eso fue todo, solo borracho». Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos veía nuevamente esa mirada, esos ojos que lo atravesaban como ninguna mirada humana lo había hecho antes. Sentía que lo habían desnudado por dentro, que lo conocían mejor de lo que él mismo se conocía. La desesperación lo llevó a ponerse de pie de nuevo. Caminó apresurado hasta llegar a la plaza principal, donde la música de un trío de guitarras llenaba el aire y los vendedores ofrecían dulces típicos. Allí, entre la gente, intentó mezclarse, convencerse de que la vida seguía igual. Si hubiera sido real, todos lo habrían visto, pensó. Pero nadie vio nada, solo yo. Eso significa que fue mi cabeza, nada más. La noche cayó rápido sobre San Miguel. Ramiro llegó a su casa tambaleando, todavía con el eco de la visión en la mente. Doña Carmen lo esperaba en la puerta, con los ojos rojos de tanto llorar. «Hijo, ¿qué pasó allá adentro?», le preguntó con voz temblorosa. Él la miró unos segundos, pero no pudo responder. La apartó y entró a la casa, cerrando la puerta con un golpe. Ya en su cuarto, se tiró en la cama sin quitarse la ropa. Cerró los ojos con fuerza, pero el sueño no lo liberó. En su mente se repetía una y otra vez la misma imagen, el rostro sereno de Jesús, mirándolo con ternura y firmeza. «No puede ser», susurró en la oscuridad. No fue real. Pero, aunque intentara convencerse, el temor se instalaba en su pecho como una espina imposible de arrancar. La noticia de lo ocurrido en la iglesia corrió como pólvora por las calles empedradas de San Miguel. Al amanecer del día siguiente, mientras el sol teñía de dorado las fachadas coloniales, ya todos hablaban del escándalo de Ramiro. En el mercado, entre puestos de frutas y canastas de flores, las mujeres murmuraban con desaprobación. «Se burló del altar, comadre», decía una vendedora de nopales. «Yo misma vi cómo tumbó las flores. Eso no tiene perdón». «Dicen que hasta su madre se desmayó del coraje», respondía otra, meneando la cabeza. Ramiro llegó al mercado buscando algo de comida, con los ojos hundidos por no haber dormido en toda la noche. Apenas puso un pie en la plaza, las miradas lo persiguieron. Escuchaba risas contenidas, susurros venenosos y comentarios a media voz. Sentía que lo señalaban como si fuera un criminal. Un joven le gritó desde un puesto: Ramiro! ¿A poco Cristo te habló? ¿Qué te dijo? ¡Que ya no tomes!» Y soltó una carcajada que otros imitaron. Ramiro apretó los dientes, fingiendo indiferencia, pero la vergüenza lo quemaba por dentro. Compró un par de tortillas y salió sin mirar atrás. El peso de la humillación le caía encima como una losa. Sus propios amigos de parranda tampoco lo trataron mejor. Esa tarde, en la cantina de la esquina, lo recibieron con burlas. El chato levantó su vaso y gritó: «Salud por nuestro profeta borracho, el hombre que vio a Jesús en plena misa». Todos rieron, golpeando la mesa con fuerza. Ramiro intentó reírse con ellos, pero la carcajada se le quebró a la mitad. El recuerdo de aquella mirada aún lo perseguía. «Déjense de tonterías», gruñó. «Yo no vi nada, solo fue el tequila».
Eso, hombre, dijo Memo, dándole una palmada en la espalda. Mejor brindemos y olvidemos. Aunque aceptó el vaso, la bebida ya no le sabía igual. El ardor del tequila le raspaba la garganta, pero no apagaba esa sensación incómoda que lo carcomía. Esa misma noche, al volver a casa, encontró a su madre sentada en la mecedora, con un rosario entre las manos. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. «Ramiro», dijo con voz quebrada, «el pueblo entero habla de ti. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué insultas lo que yo más amo?» Él, cansado y lleno de ira contenida, respondió con dureza, «Porque no sirve de nada, mamá. Tú rezas todos los días y míranos. Vivimos igual de pobres, igual de solos. ¿De qué te sirve tanta fe?» Doña Carmen bajó la mirada, apretando el rosario. «Me sirve para no perder la esperanza en ti». Sus palabras fueron como una daga en el pecho de Ramiro. Quiso contestar, pero no encontró nada que decir. La rabia lo salvó del silencio y salió de la casa dando un portazo. En las siguientes jornadas el rechazo fue creciendo. En la obra de construcción donde trabajaba, los compañeros lo evitaban. «Ahí viene el blasfemo», murmuraban a sus espaldas. El capataz lo miraba con desconfianza, como si fuera un peligro dentro del equipo. Ramiro fingía que no le importaba, pero cada palabra lo hacía más pequeño por dentro. El pueblo que alguna vez lo había visto solo como un borracho, ahora lo señalaba como un sacrílego, y aunque su orgullo lo empujaba a gritar que no le importaba nada, en lo más hondo empezaba a dolerle. Aquella mezcla de vergüenza, burla y desprecio se convirtió en una herida abierta. Ramiro buscaba refugio en la bebida, pero ya no encontraba el consuelo de antes. El tequila le ardía como fuego, sin borrar esa voz que resonaba en lo profundo de su memoria. Las noches comenzaron a volverse insoportables para Ramiro. Lo que antes era rutina, emborracharse hasta perder el sentido y despertar al día siguiente con la boca seca y el cuerpo adolorido, ahora se había convertido en un tormento. El alcohol ya no le daba la misma fuga. Por más que bebiera, no lograba acallar aquella mirada que lo perseguía. Cerraba los ojos y lo veía. Jesús, con esa calma desconcertante, preguntándole una y otra vez, «¿Qué haces con la vida que se te dio?» En la obra de construcción, mientras cargaba cubetas de mezcla, le parecía escuchar la voz en medio del bullicio. «Ramiro», susurraba dentro de su cabeza, «todavía puedes elegir». Él apretaba los dientes y trataba de ignorar, pero su pulso se aceleraba y terminaba mirando al cielo con rabia. «Déjame en paz», murmuraba entre dientes, como si hablara solo. Sus compañeros lo observaban de reojo, murmurando que ya estaba volviéndose loco. Una tarde, mientras trabajaba en un muro, se distrajo tanto pensando en esa voz que dejó caer un ladrillo desde lo alto. El golpe retumbó cerca de un obrero que lo insultó furioso. «¿Estás ciego o qué? Pudiste matarme, imbécil». Ramiro no respondió. Sintió que las palabras eran un reflejo de lo que estaba viviendo. Torpe, perdido, a punto de arrastrar a otros en su caída. En la cantina la situación no era mejor. Sus amigos se reían de su silencio repentino. «¿Qué te pasa, Ramiro?», preguntó el chato con una sonrisa burlona. «Antes eras el primero en cantar y en armar bronca, y ahora andas como alma en pena». Ramiro bajó el vaso sin terminarlo. «Ya no sabe igual», dijo en voz baja. «¿Cómo que no?», rió Memo. «El tequila siempre sabe igual. El problema eres tú». Ellos rieron, pero Ramiro se levantó sin decir más. Al salir, el aire de la noche lo golpeó como un baño frío. Caminó por las calles iluminadas con faroles amarillos, escuchando a lo lejos un grupo de mariachis que entonaban «El Rey». Aquella música, que antes lo llenaba de orgullo, ahora le sonaba vacía, como un eco burlón de su propia vida. Llegó a su casa con pasos pesados. Su madre estaba sentada en el patio, hilando con paciencia. «Hijo, siéntate conmigo», le dijo con suavidad. Ramiro dudó, pero se dejó caer en una silla. Permanecieron en silencio un rato hasta que doña Carmen susurró. «Te veo diferente. Algo te está pasando». Él negó con la cabeza, pero los ojos se le humedecieron.
No, mamá, solo estoy cansado. Doña Carmen no insistió, solo extendió la mano y le acarició el brazo. Ese gesto lo estremeció más que cualquier regaño. Aquella noche, Ramiro soñó que caminaba solo por una vereda de tierra, con un barranco a un lado. La tierra cedía bajo sus pies, y él gritaba pidiendo ayuda. Entonces, una mano fuerte lo sostuvo, impidiéndole caer. Despertó agitado, con el sudor empapando su frente. Durante los días siguientes, las visiones se hicieron más frecuentes. En medio del ruido del mercado, entre el martilleo de la obra o el bullicio de la plaza, sentía esa presencia observándolo. No eran alucinaciones que lo asustaran, sino un recordatorio incómodo de que algo debía cambiar. En el fondo, comenzaba a temer un final parecido al de su padre. A veces se sorprendía mirando sus propias manos temblorosas, imaginando que pronto serían las de un enfermo terminal. Esa idea lo perseguía con tanta fuerza que por primera vez en años sintió miedo real a la muerte. No lo admitía en voz alta, pero algo dentro de él empezaba a clamar por un camino distinto. Sin embargo, todavía estaba atado al orgullo y a la botella, luchando contra un enemigo que no sabía cómo vencer. Una tarde calurosa, Ramiro caminaba sin rumbo por las calles estrechas de San Miguel. El sol caía a plomo sobre los tejados de teja roja y el aire olía a tierra caliente y a pan recién horneado de la panadería del barrio. Había bebido poco esa mañana, más por falta de dinero que por voluntad. La resaca le pesaba en la cabeza, pero lo que más le dolía era ese vacío que ya ni el alcohol lograba llenar. Al pasar por una pequeña plaza, vio a un hombre sentado en una banca, leyendo un libro viejo. Tenía el cabello canoso y una cicatriz en la ceja izquierda. Ramiro lo reconoció de inmediato. Era don Julián, un vecino del pueblo que en otros tiempos había sido tan borracho como él, quizá peor. Lo recordaba arrastrándose por las cantinas, armando peleas y durmiendo en la calle. Pero ahora se veía distinto. Su ropa estaba limpia, sus ojos tranquilos y sus manos no temblaban. Ramiro intentó seguir de largo, pero Julián lo llamó con voz firme. «Ramiro, siéntate un momento». Él dudó. No tenía ganas de sermones, pero algo en el tono lo detuvo. Se dejó caer a su lado con gesto cansado. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a darme clases de moral?», soltó con sarcasmo. Don Julián sonrió sin ofenderse. «No, solo quiero platicar. ¿Sabes por qué estoy aquí leyendo y no tirado en una cantina como antes?». Ramiro lo miró de reojo, intrigado a pesar suyo. «Porque alguien te prestó dinero para ropa nueva». El hombre rió suavemente. «No, Ramiro, estoy aquí porque un día entendí que iba directo al hoyo. Perdí a mi mujer, a mis hijos, todo lo que tenía. Y cuando ya no quedaba nada, me rendí. Pedí ayuda». Ramiro chasqueó la lengua. «Y a poco con rezar se arregló todo». «No solo rezar», respondió Julián con seriedad. «Tuve que poner de mi parte. Dejar de huir, aceptar que estaba enfermo y buscar apoyo. Encontré un grupo, gente como yo, y poco a poco salí del agujero». Ramiro bajó la vista. Sus manos ásperas y manchadas de cal descansaban sobre sus rodillas. «Eso no es para mí. Yo no tengo remedio». Julián lo miró fijamente. «Yo tampoco lo tenía, o al menos eso pensaba. Pero aquí estoy. Si no decides hoy, tu final será como el mío antes de despertar, solo tirado en la calle sin que nadie te llore». El silencio entre ambos se prolongó. El canto de un pájaro rompía la monotonía del aire caluroso. Ramiro se removió incómodo. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me meta a tu grupo y me ponga a llorar frente a extraños?» «Quiero que dejes de mentirte», dijo Julián con calma. «Tú sabes que ya no puedes más. Lo vi en tus ojos cuando entraste a la iglesia aquel día». Ramiro lo miró sorprendido. «¿Tú estabas ahí?» «Sí. Y vi algo en ti que no había visto antes. Miedo. Ese miedo puede ser el inicio de tu salvación, si lo escuchas». Ramiro se levantó de golpe, nervioso. «Ya basta, Julián. No quiero seguir escuchando». El hombre no lo detuvo, solo le dijo mientras se alejaba: «Piensa en lo que te dije.
El tiempo no espera, Ramiro. Esa noche, las palabras de Julián lo persiguieron. Intentó ahogarlas con tequila, pero el sabor le resultó más amargo que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a preguntarse si acaso existía una salida que no hubiera querido ver. Las advertencias de don Julián resonaban en la mente de Ramiro como martillazos, pero en lugar de tomarlas como guía, lo empujaron a refugiarse aún más en la botella. Era como si cada palabra que escuchaba lo obligara a demostrar que todavía tenía el control de su vida, aunque en realidad lo estuviera perdiendo por completo. Una mañana llegó a la obra con los ojos inyectados de sangre y el aliento impregnado de alcohol. El capataz lo miró con fastidio. «Ramiro, ¿vienes otra vez tomado?», le reprochó. «Ya te lo dije, si sigues así, no durarás mucho aquí». Él levantó la pala con arrogancia. «Yo trabajo mejor borracho que muchos de tus hombres sobrios». El capataz negó con la cabeza y lo dejó seguir, aunque en su mirada se notaba que la paciencia estaba por agotarse. Ese día, mientras cargaba bloques en la parte alta de un andamio, el mareo lo traicionó. Dio un paso en falso y soltó un ladrillo que cayó al suelo a escasos centímetros de un compañero. «¡Estás loco!», gritó el obrero lanzándole una maldición. «¡Pudiste matarme!». Todos voltearon hacia él con rabia. Ramiro intentó disculparse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lo único que recibió fueron miradas de desprecio. Al final de la jornada, el capataz se acercó y le habló sin rodeos. «No vengas mañana, Ramiro. No puedo arriesgar la vida de mis hombres por tus borracheras. Estás despedido». Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El trabajo era lo poco que aún sostenía de su dignidad, y ahora lo había perdido. Esa noche llegó a su casa tambaleando. Doña Carmen lo esperaba en la mesa, con un plato de sopa caliente. «Hijo, come algo. Te ves mal». Ramiro golpeó la mesa, derramando el plato. «Déjame en paz, ya no tengo nada, ¿me oyes nada?». Doña Carmen lo miró con lágrimas en los ojos. «Todavía me tienes a mí». Pero Ramiro, ciego de rabia y vergüenza, salió de la casa y se perdió en la oscuridad. Los siguientes días fueron un abismo. Se encerró en la cantina desde temprano hasta la madrugada. Bebía sin parar, a veces dormía en el suelo entre botellas rotas y olor a cigarro. Sus amigos lo abandonaron poco a poco, hartos de su amargura. Una noche, después de una borrachera interminable, despertó en un callejón con la ropa sucia y el rostro lastimado. No recordaba cómo había llegado allí. El frío de la madrugada lo calaba hasta los huesos. Sintió un dolor en el pecho, un ardor que lo hizo toser con violencia. Se llevó la mano a la boca y la vio manchada de sangre. «No», susurró asustado. «No puede ser». El recuerdo de su padre en la cama tosiendo sangre regresó con brutalidad. Era como si estuviera reviviendo la misma condena. Con pasos torpes regresó a su casa. Al entrar, encontró a su madre arrodillada frente al altar que tenía en la sala, rezando con fervor. Cuando lo vio, se levantó apresurada. «Ramiro, ¿qué tienes? Estás pálido». Él no pudo sostenerse y cayó de rodillas. «Mamá, creo que me voy a morir como mi padre». Doña Carmen lo abrazó con fuerza, llorando sobre su hombro. «No, hijo, todavía hay tiempo. No te entregues a ese destino». Ramiro sollozó como un niño, sintiendo por primera vez el miedo de perderlo todo. La imagen de Jesús regresó a su mente, aquella mirada que le había hablado de un camino distinto. Pero su orgullo aún lo mantenía encadenado, aunque cada vez más débil. Era su caída más profunda, y en el fondo intuía que de allí solo había dos salidas: hundirse para siempre o encontrar la fuerza para levantarse. Las noches de Ramiro se volvieron insoportables. El alcohol ya no lo adormecía, y el recuerdo de la sangre en sus manos lo perseguía como una condena. Cada tos seca le recordaba el rostro de su padre agonizando, y el miedo a repetir su destino se apoderaba de él. Su madre lo cuidaba en silencio, con el rostro cansado, pero sin abandonar la oración. Una madrugada, incapaz de soportar más, Ramiro salió de su casa sin decir palabra.
El frío de la madrugada le calaba los huesos y la luna iluminaba las calles empedradas de San Miguel. Caminó tambaleando hasta detenerse frente a la iglesia. Las puertas estaban cerradas, pero en su interior se filtraba la tenue luz de las velas. Con manos temblorosas empujó la puerta lateral, que cedió con un chirrido. El silencio dentro del templo era abrumador. El olor a incienso y cera derretida lo envolvió de inmediato, como si lo estuvieran esperando. Avanzó despacio con pasos torpes, hasta sentarse en una banca del fondo. El altar brillaba a lo lejos, imponente, pero él no se atrevía a acercarse. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y enterrando el rostro entre las manos. «¿Qué estoy haciendo aquí?», susurró con voz quebrada. «Yo no sirvo para esto». Las lágrimas comenzaron a resbalarle por las mejillas. Durante años había reprimido ese llanto, escondido tras la soberbia y el alcohol, pero ahora ya no podía contenerlo. El sonido de pasos suaves lo hizo levantar la vista. Era el padre Esteban, que había entrado sin que él lo notara. El sacerdote se acercó despacio, sin gestos de reproche, y se sentó a su lado. «Ramiro», dijo con voz tranquila, «me alegra verte aquí». Él apartó la mirada, avergonzado. «No vengas a darme sermones, padre. Ya bastante tengo con la vida que llevo». El sacerdote lo observó con paciencia. «No vengo a juzgarte, solo quiero escucharte». Ramiro tragó saliva. El silencio de la iglesia lo envolvía, obligándolo a hablar. «Estoy cansado, padre. Perdí el trabajo, mis amigos se burlan de mí, mi madre se enferma de tanto llorar. Siento que todo lo que toco lo destruyo». Esteban asintió con comprensión. «Y aún así estás aquí. Eso significa que todavía buscas algo». Ramiro lo miró con ojos enrojecidos. «Busco paz, pero no sé cómo encontrarla». El sacerdote puso una mano en su hombro. «La paz no es ausencia de problemas, Ramiro. Es aprender a enfrentar la vida con la certeza de que no estás solo». Las palabras calaron hondo. Ramiro bajó la cabeza y por primera vez con voz apenas audible confesó: «Creo que necesito ayuda». El padre sonrió con ternura. «Ese es el primer paso. Ven mañana, únete al grupo de apoyo que tenemos aquí en la parroquia. No tienes que cargar con esto solo». Ramiro dudó, temiendo fracasar otra vez. «¿Y si no puedo? ¿Y si caigo de nuevo?» «Entonces te levantaremos juntos», respondió el sacerdote. «Nadie camina este camino sin tropezar». Un silencio profundo siguió a esas palabras. Ramiro sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si una cadena invisible comenzara a romperse. No era una victoria, ni un milagro instantáneo, pero sí el inicio de algo distinto. Se levantó con esfuerzo, secándose las lágrimas. «Lo intentaré, padre. No prometo nada, pero lo intentaré». Esteban lo miró con gratitud. «Eso es suficiente por ahora». Ramiro salió de la iglesia con pasos más firmes que cuando había entrado. El aire de la madrugada le golpeó el rostro, pero ya no lo sentía tan frío. Por primera vez en años, tenía la vaga sensación de que un camino nuevo se abría frente a él. La mañana siguiente, Ramiro se despertó con un cansancio distinto. No era solo resaca, era la sensación de haber llorado durante horas, de haberse vaciado por dentro. Su madre lo encontró sentado en la mesa, con una taza de café frío entre las manos. «¿Vas a ir?», preguntó con cautela. Ramiro levantó la vista. Sus ojos seguían enrojecidos, pero había en ellos un brillo nuevo, una especie de decisión. «Sí, mamá. El padre Esteban me habló de un grupo. Voy a intentarlo». Doña Carmen apretó las manos sobre su rosario y por primera vez en mucho tiempo sonrió con alivio. Ese mismo día, Ramiro se presentó en la parroquia. El salón donde se reunía el grupo de apoyo era sencillo: paredes blancas, sillas de plástico y una mesa con una jarra de agua. Había unas 10 personas, hombres y mujeres, la mayoría mayores que él, algunos con rostros cansados, otros con miradas serenas. El padre Esteban lo recibió con una palmada en el hombro. «Bienvenido, Ramiro. Aquí nadie te juzga». Ramiro se sentó, incómodo,
con las manos entrelazadas. Escuchó a los demás contar sus historias. Uno hablaba de cómo había perdido a su esposa por la bebida, otro de cómo había golpeado a sus hijos en estado de ebriedad. Una mujer relataba entre lágrimas los años que pasó escondiendo botellas en su propia casa. Cuando llegó su turno, Ramiro se quedó en silencio. El corazón le latía con fuerza. «Me llamo Ramiro», dijo finalmente con voz ronca. «Soy albañil y creo que soy alcohólico». Las palabras le pesaron como piedras, pero al mismo tiempo sintió un extraño alivio al pronunciarlas. Era la primera vez que lo admitía en voz alta. Los días siguientes no fueron fáciles. El cuerpo de Ramiro comenzó a protestar. Tenía temblores en las manos, sudor frío y una ansiedad que lo hacía caminar de un lado a otro en su cuarto. En más de una ocasión, el deseo de beber lo dominaba. En una de esas noches de desesperación, tomó unas monedas y estuvo a punto de salir rumbo a la cantina, pero la voz de Julián, sentado en aquella banca de la plaza, regresó a su mente. «Si no decides hoy, tu final será el mismo que el mío antes de despertar». Dejó caer las monedas y se tiró en la cama, temblando. Al día siguiente, en el grupo, confesó su lucha. Don Julián estaba allí también, escuchándolo con atención. «A todos nos pasa», le dijo con firmeza. «El cuerpo grita, pero lo que importa es no ceder. Si caes, te levantas». Ramiro lo miró con respeto por primera vez. El proceso era duro también en la calle. Sus antiguos amigos lo provocaban cada vez que lo encontraban. Ramiro!», le gritó el chato desde la puerta de la cantina. «¿Ya te volviste santo? Ven, que aquí tenemos tequila del bueno». Ramiro sintió el impulso de acercarse, pero apretó los puños y siguió caminando. En casa, doña Carmen lo observaba con un orgullo silencioso. Cada vez que él resistía, ella encendía una veladora y murmuraba: «Gracias, Señor, porque lo estás levantando». Poco a poco, Ramiro comenzó a sentir cambios. Ya no despertaba con la garganta ardiendo, ni con el cuerpo entumecido. Sus pensamientos se aclaraban. Descubrió que podía trabajar sin miedo a equivocarse, que sus manos ya no temblaban tanto. Era como si, después de años de vivir en la penumbra, una pequeña rendija de luz comenzara a colarse en su interior. No estaba curado, ni mucho menos. Pero por primera vez en su vida, Ramiro creía que tal vez sí había esperanza para él. El proceso de dejar atrás la bebida no solo desgastaba el cuerpo de Ramiro, también lo obligaba a mirar de frente el daño que había causado. Cada día sin alcohol lo hacía más consciente de las heridas abiertas que había dejado en quienes lo rodeaban. El padre Esteban en una de las reuniones le dijo con calma: «Ramiro, la redención no es solo dejar el alcohol, es también pedir perdón a quienes lastimaste». Esas palabras lo acompañaron durante días, hasta que finalmente decidió comenzar por lo más difícil: su madre. Aquella noche, doña Carmen estaba rezando frente al pequeño altar de la sala, con la vela encendida y el rosario entre sus manos. Ramiro se sentó a su lado en silencio. Durante varios minutos no pudo hablar. El nudo en su garganta era demasiado fuerte. «Mamá», murmuró al fin, con voz temblorosa, «perdóname por todo lo que te hice pasar». Doña Carmen lo miró, sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que él terminara de hablar. «Perdóname por gritarte, por despreciar tu fe, por hacerte llorar tantas veces. Si pudiera borrar todo lo que te hice sufrir, lo haría». Ella lo abrazó con fuerza sin dejarlo terminar. «Hijo, no sabes cuánto recé para escuchar esas palabras. Claro que te perdono, siempre lo hice, porque eres mi hijo». Ramiro se quebró por completo, llorando en los brazos de su madre, como no lo había hecho desde niño. Fue un desahogo liberador, como si con cada lágrima se fuera desprendiendo parte de la culpa que lo había aprisionado por años. El siguiente paso fue buscar a sus compañeros de trabajo. No fue fácil. La vergüenza lo paralizaba, pero sabía que debía enfrentarlos. Una mañana apareció en la obra donde lo habían despedido. El capataz lo vio desde lejos y frunció el ceño. «¿Qué haces aquí, Ramiro?» «Ya te dije que no quiero problemas».
Ramiro respiró hondo y bajó la mirada. No vengo a pedir trabajo, jefe. Solo quiero pedir perdón. Sé que puse en riesgo a todos con mis borracheras. Tienen razón en haberme corrido. El capataz lo observó en silencio, sorprendido por sus palabras. Uno de los obreros, el mismo que casi fue golpeado por el ladrillo, se acercó con gesto duro. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que olvidemos todo con un simple perdón? Ramiro lo miró a los ojos con sinceridad. No espero que lo olviden, solo quiero que sepan que lo lamento de verdad. Estoy tratando de cambiar. El silencio fue incómodo, pero nadie lo insultó. Al contrario, algunos bajaron la mirada y el capataz asintió levemente. Eso ya es un comienzo, dijo al fin. Demuestra con hechos lo que dices. Ramiro salió de allí con el corazón agitado. No había recuperado su lugar, pero al menos había plantado una semilla. En el grupo de apoyo compartió lo que había hecho. Don Julián sonrió satisfecho. Eso es redención, Ramiro. No es levantar muros de un día para otro. Es poner ladrillo por ladrillo. Poco a poco, comenzó a reconciliarse también con él mismo. Las visiones de Jesús seguían apareciendo, pero ya no eran acusadoras. Ahora, cuando lo veía en sueños, no sentía miedo ni reproche, sino una calma serena que lo llenaba de fuerza. Una noche, después de una reunión, caminó junto a don Julián por las calles iluminadas por faroles. A veces pienso que no merezco tanto perdón, confesó Ramiro. Nadie lo merece del todo, respondió Julián. Por eso se llama gracia. Lo importante es no desperdiciarla. Ramiro asintió, comprendiendo poco a poco que el camino de la reconciliación apenas estaba comenzando. Pero ahora, al menos, sabía que no lo caminaba solo. El calendario marcaba septiembre y con él llegó la fiesta patronal de San Miguel Arcángel. El pueblo entero se preparaba para la celebración. Las calles se adornaban con papel picado de colores, los cohetes estallaban desde temprano y el olor a antojitos se mezclaba con el perfume de las flores que las familias llevaban a la parroquia. Era el evento más esperado del año, pero también la prueba más dura para Ramiro. En cada esquina había puestos de pulque, cerveza y tequila. Sus antiguos amigos lo buscaban entre la multitud, lanzándole bromas crueles. «¡Ramiro!», gritó Memo con una botella en la mano. «No seas amargado, ven a brindar con nosotros como antes». Ramiro apretó los dientes y siguió caminando, con las manos en los bolsillos para no delatar el temblor. El deseo ardía en su garganta, un anhelo casi insoportable que le hacía salivar. Sentía cómo cada carcajada de sus amigos era un dardo que lo empujaba de regreso a la cantina. Más adelante, se topó con el Chato, que le bloqueó el paso con una sonrisa torcida. «¿Y ahora que eres un santo?», lo provocó. «No te hagas el fuerte, Ramiro. Sabemos que tarde o temprano regresarás con nosotros». Ramiro respiró hondo, intentando controlar la ira y la ansiedad. «No soy santo», respondió con firmeza. «Solo intento vivir distinto». El Chato soltó una carcajada y le extendió un vaso de tequila. «Pues demuestra que eres hombre. Échate este y olvida tus tonterías». Ramiro lo miró fijamente. Durante unos segundos, su mano tembló con la tentación de tomar el vaso. El recuerdo del ardor del alcohol y la euforia pasajera lo llamaban como un canto familiar. Pero de inmediato, la imagen de su padre escupiendo sangre regresó a su mente, seguida por la voz serena de Jesús. «¿Qué haces con la vida que se te dio?». Con un gesto firme, empujó el vaso hacia atrás. «No», dijo con un hilo de voz que pronto se volvió más fuerte. «Ya no». El Chato lo insultó entre risas, pero Ramiro se apartó sin mirar atrás. Caminó apresurado, con el corazón golpeando en el pecho. La procesión comenzaba en la plaza. El repique de campanas llenaba el aire, y cientos de fieles avanzaban con estandartes y velas. Ramiro, sin pensarlo demasiado, se unió al cortejo. Al principio caminaba con la cabeza gacha, sintiéndose fuera de lugar. Pero poco a poco, el canto de los feligreses y el aroma de las flores lo envolvieron. De pronto, en medio de la multitud, sintió nuevamente esa presencia. No vio un rostro claramente, pero sí percibió una paz intensa,
como si Jesús caminara a su lado. Cerró los ojos un instante y escuchó en lo profundo de su corazón: «No estás solo, estoy contigo». Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. Levantó la mirada hacia la imagen de San Miguel Arcángel que encabezaba la procesión, y sintió que por primera vez en mucho tiempo pertenecía a algo más grande que su dolor. Los que lo habían visto tambalearse borracho por esas mismas calles ahora lo miraban con sorpresa. Algunos murmuraban entre ellos, otros lo observaban con respeto. Doña Carmen, que caminaba unos metros más adelante, volteó y al ver a su hijo con lágrimas sinceras en el rostro, sonrió con un orgullo que no podía ocultar. Ramiro continuó el recorrido hasta la iglesia, con el corazón palpitando no de ansiedad, sino de esperanza. La tentación había sido fuerte, pero había logrado resistir. Y en esa victoria pequeña pero decisiva, entendió que su vida estaba cambiando de verdad. Los días posteriores a la fiesta patronal marcaron un punto de quiebre en la vida de Ramiro. Lo que antes parecía imposible comenzó a volverse evidente para todos. Había dejado de frecuentar las cantinas. Sus pasos eran más firmes y su mirada ya no estaba perdida en la neblina del alcohol. El pueblo, acostumbrado a verlo tambalearse y gritar insultos por las calles, empezó a notar un cambio real. Una mañana, en la obra donde había trabajado, se presentó sin avisar. Llevaba la ropa limpia, el cabello peinado y un semblante distinto. Los obreros lo miraron con recelo, pero él se acercó al capataz con humildad. «No vengo a pedir trabajo todavía», dijo. «Solo quiero ayudar en lo que pueda, sin cobrar. Quiero demostrar que no soy el mismo de antes». El capataz arqueó una ceja, sorprendido por la propuesta. Dudó un momento, pero finalmente asintió. «Está bien, Ramiro. Veremos de qué estás hecho ahora». Durante esa semana Ramiro trabajó más duro que nunca. Cargaba materiales, limpiaba escombros y ayudaba a los demás sin quejarse. No buscaba reconocimiento, solo recuperar un poco de la dignidad perdida. Los obreros comenzaron a verlo con otros ojos. Uno de ellos, el mismo que casi había sido herido por el ladrillo que dejó caer meses atrás, se le acercó un día. «No pensé que volvería a confiar en ti, Ramiro, pero se nota que hablas en serio». Ramiro lo miró con gratitud. «Gracias por darme otra oportunidad». Mientras tanto, en el barrio, los vecinos comentaban los cambios. Las mujeres que antes cruzaban la calle para no encontrárselo borracho, ahora lo saludaban con cautela. Los niños ya no se escondían al verlo pasar. Poco a poco, el rechazo se transformaba en curiosidad, y la curiosidad en respeto. En casa, doña Carmen vivía un renacer de esperanza. Cada mañana veía a su hijo salir temprano y regresar sobrio al anochecer. Su corazón, tantas veces desgarrado por la tristeza, se llenaba ahora de una paz que agradecía en sus oraciones. Una tarde, mientras Ramiro arreglaba una cerca del patio, ella se acercó con una sonrisa. «Te ves distinto, hijo. Hasta tu mirada cambió». Él levantó la vista, sudoroso pero satisfecho. «Me siento distinto, mamá. No ha sido fácil, pero cada día que pasa siento que puedo más». Doña Carmen lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. El cambio no solo se reflejaba en su vida personal, la parroquia también comenzó a notarlo. Ramiro se unió como voluntario en las actividades comunitarias, ayudaba a limpiar el atrio, cargaba sillas para las reuniones y apoyaba en la distribución de alimentos para los más necesitados. Los feligreses, al principio incrédulos, no pudieron ignorar la constancia de su esfuerzo. Un domingo, al terminar la misa, una anciana que antes lo había llamado blasfemo, se le acercó con un ramo de flores en la mano. «Hijo, yo fui dura contigo, pero ahora veo que Dios sí está obrando en ti». Ramiro tomó las flores con humildad, sin poder contener la emoción. «Gracias, señora, estoy tratando de ser un hombre nuevo». Ese reconocimiento, sencillo pero sincero, significó más para él que cualquier aplauso. El eco de su transformación empezó a llegar incluso a aquellos que lo habían despreciado más. Algunos hombres que todavía luchaban con el alcohol comenzaron a acercarse tímidamente.
preguntándole cómo había logrado resistir. Ramiro no tenía respuestas elaboradas, solo compartía su experiencia con honestidad. No lo hice solo, les decía. Pedí ayuda y sigo pidiéndola cada día. El antiguo borracho del pueblo, el hombre que había blasfemado en el altar, comenzaba a convertirse en un ejemplo inesperado de cambio y esperanza. Y aunque todavía había caminos difíciles por recorrer, su vida era ahora una prueba visible de que hasta en la oscuridad más densa puede nacer una nueva luz. Con el paso de los meses, el cambio de Ramiro se volvió imposible de negar. El hombre que un día había entrado borracho a la iglesia para burlarse del altar, ahora era visto caminando sobrio por las calles, ofreciendo ayuda a los vecinos, compartiendo palabras de ánimo con quienes luchaban en silencio contra el mismo demonio que casi lo destruyó. Un domingo, al terminar la misa, el padre Esteban lo llamó frente a la comunidad. Ramiro, con cierta timidez, se puso de pie. «Hermanos», dijo el sacerdote, «ustedes fueron testigos del dolor y la vergüenza de este hombre, pero hoy también son testigos de su transformación. Que su vida sea prueba de que la misericordia nunca se cansa de esperar». Los aplausos llenaron el templo. Ramiro bajó la cabeza, abrumado por la emoción. Nunca había imaginado recibir el respeto de aquellas mismas personas que antes lo habían despreciado. Esa misma tarde, en el barrio, varios hombres se acercaron a él. Uno de ellos, con la voz quebrada, le confesó: «Yo también bebo para olvidar, pero al verte me pregunto si todavía puedo cambiar». Ramiro lo miró con seriedad. «Claro que puedes. Yo soy la prueba de que sí se puede. No fue fácil, pero pedí ayuda, y quiero ayudarte a ti también». Así comenzó a reunirse con pequeños grupos en la parroquia, compartiendo su testimonio. No hablaba como un predicador, sino como alguien que conocía el mismo infierno. Sus palabras tenían fuerza porque nacían de sus propias heridas. Doña Carmen lo observaba con lágrimas de orgullo. Cada vez que su hijo hablaba, ella recordaba todas las noches en que había rezado por él. «Sabía que el Señor no me dejaría sola», le decía a las vecinas. «Mi hijo estaba perdido, pero ahora lo veo renacido». Ramiro también aprendió a perdonarse a sí mismo. Entendió que la fe no era magia que borraba el pasado, sino fuerza para enfrentarlo. La imagen de Jesús seguía apareciendo en su corazón, pero ya no como reproche, sino como compañía silenciosa. Una noche, al cerrar los ojos, lo vio de nuevo, de pie junto a él. No dijo nada, solo le sonrió. Y en esa sonrisa, Ramiro comprendió que había sido aceptado tal como era, con sus cicatrices y su nueva voluntad de caminar distinto. El pueblo entero comenzó a cambiar con él. Inspirados por su ejemplo, más hombres se acercaron al grupo de apoyo. Mujeres encontraron valor para acompañar a sus esposos en la lucha, y los jóvenes escuchaban atentos cuando Ramiro hablaba de las consecuencias del alcohol. San Miguel, que antes solo lo conocía como un escándalo, ahora lo reconocía como testimonio de esperanza. Un día, al pasar frente a la cantina donde había perdido tantas horas de su vida, Ramiro se detuvo. Miró la puerta de madera y respiró hondo. No sintió deseo, sino una certeza profunda. Ya no era esclavo de ese lugar. Siguió caminando con paso firme, como quien deja atrás una tumba. Ahora sabía que su vida tenía un propósito distinto: ayudar a otros a no caer en lo mismo. Y aunque el camino seguía lleno de pruebas, no lo recorría solo. «Señor», susurró en una oración sencilla, «gracias por no soltarme cuando yo mismo me rendí». La historia de Ramiro nos recuerda que siempre hay posibilidad de volver a empezar, sin importar lo profundo del pozo. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal para seguir escuchando historias que transforman vidas. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con otro relato impactante que estoy seguro tocará tu corazón.